Buenas noches, profe. Hola, Ine, buenas noches, ¿cómo profe, estás? Muy bien, ¿y ustedes cómo van? Bien, gracias. Bueno, en un segundo yo abro unas cositas acá. Pues primero decirles que me alegra mucho ver el avance en el segundo corte. Los resultados fueron muchísimo mejores. Creo que también tiene que ver pues como con las metodologías que estamos estudiando. Las metodologías para cálculo de deflexiones realmente son un poco más complicadas y requieren un poco más de estudio. Y estas otras metodologías para resolver estructuras hiperestáticas continúan teniendo un nivel alto, ¿cierto? Pero son más aplicables. Entonces, bueno, esperemos que en el tercer corte también pues la respuesta sea así. Para el tercer corte vamos a aplicar el método matricial. Entonces yo pensaba en este espacio conversar sobre la forma de cómo comenzar. ¿Listo? No sé si tienen alguna duda, pues como para que comencemos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos estudiando? Estamos estudiando metodologías para resolver estructuras hiperestáticas. ¿Cuáles son las estructuras hiperestáticas? Son aquellas estructuras que no se pueden resolver con equilibrio porque tenemos más de 3 incógnitas. Con las ecuaciones de equilibrio tenemos sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de momentos en un punto igual a 0. Y con estas ecuaciones nos daría para resolver 3 incógnitas. Cuando tenemos más de 3 incógnitas, tenemos que utilizar algunas de las metodologías de análisis estructural. Y uno de los métodos más aplicados en análisis estructural es el método de los desplazamientos o método matricial. Bueno, en realidad métodos matriciales son varios. Nosotros en la ingeniería estructural utilizamos método de desplazamientos, métodos de fuerzas, pero el método de desplazamientos es más, los dos pues resuelven, los dos se pueden utilizar, pero el método de los desplazamientos es un poco más aplicable inclusive a programas de computación, ¿cierto? Es un método más fácil de programar. Entonces, los software de ingeniería estructural, el SAP, el mismo Tool que utilizamos, trabaja con este método de los desplazamientos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Básicamente, vamos a trabajar en cuatro grandes pasos. Vamos a discretizar la estructura. Ya vamos a ver esto qué es. Discretizar la estructura lo podemos imaginar como partirla en pedazos. Imagínense ustedes que nosotros vamos a diseñar un edificio o algo así y un edificio es un elemento continuo, ¿cierto? Tiene muros, losas, vigas, columnas, escaleras, diferentes elementos estructurales. Bueno, las escaleras no son unos elementos estructurales, pero tiene diferentes elementos estructurales. No sé, es muy difícil resolver todo en el conjunto. ¿Qué es lo que hacemos? Discretizar. ¿Qué significa discretizar? Trabajar uno por uno. Entonces yo voy a separar la estructura. Entonces una estructura tiene 10 columnas, yo voy a trabajar cada columna, cada viga, cada losa. En realidad pues trabajamos básicamente vigas y columnas, como en lo que vamos a hacer pues en este semestre, en este último corte. Vamos entonces a trabajar cada elemento y cada elemento, o sea, separar cada elemento de la estructura es lo que se conoce como discretizar. Discretizar es, la definición es pasar algo que es continuo, pasarlo a un número finito de elementos, ¿cierto? Entonces yo no voy a tener un edificio, sino que voy a tener 10 columnas, 6 vigas, por decir alguna cosa. Después vamos a calcular la matriz de rigidez de la estructura.
esto pues ya son unas fórmulas definidas, no es el caso pues como de hacer la definición de estas fórmulas, vamos a utilizarlas, ¿cierto? Entonces, primero discretizamos, o sea, separamos. En el segundo paso vamos a juntar. Entonces, separamos, después juntamos. Después de juntar, vamos a calcular los desplazamientos. Debido a una carga, una columna o una viga o un elemento tiene unos desplazamientos, ¿cierto? Entonces, los vamos a calcular. Y después de calcular, vamos a hacer el cálculo, después de calcular desplazamientos, vamos a hacer el cálculo de reacciones. Son 4 grandes pasos: discretizar, unir, desplazamientos, fuerzas. La ecuación fundamental es esta ecuación que dice fuerzas igual a la matriz de rigidez de la estructura que la vamos a construir veces el vector de desplazamiento. Como les digo, en este encuentro quiero explicar cómo comenzar para que ustedes comiencen y en un próximo encuentro terminamos. Y van a ver que es algo bastante aplicable, no es, bueno, pues tiene sus cositas que de pronto pueden ser difíciles, pero es una metodología muy mecánica. Entonces, esta ecuación fundamental es fuerzas igual a matriz de rigidez por desplazamientos. Si ustedes recuerdan esta ecuación fundamental, si ustedes recuerdan la ley de Hooke, la ley de elasticidad, la ley de elasticidad que nos dice que las tensiones son iguales al módulo de elasticidad veces las deformaciones. Estas son tensiones, estas son deformaciones y este es un módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad es una propiedad de un material. El concreto tiene un módulo de elasticidad, el acero tiene un módulo de elasticidad, la madera tiene un módulo de elasticidad, en fin, el caucho, todos los materiales tienen módulos de elasticidad. ¿Y qué nos va a decir un módulo de elasticidad? Mientras mayor sea un módulo de elasticidad, quiere decir que un material es más rígido. ¿Qué significa más rígido? Más rígido significa que si a un material yo le aplico una fuerza, entre más rígido sea, el menos se desplaza, ¿cierto? Lo contrario de esto es flexible. Entonces, un material con un módulo de elasticidad bajo, como por ejemplo un caucho si yo aplico una carga en un elemento de caucho, él se va a deformar fácilmente porque es poco rígido. Entonces, esta es la ley de Hooke. No sé si ustedes se acuerdan de esto, pues cuando vieron mecánica de materiales por allá antes. Y nosotros lo vamos a generalizar a la ecuación fundamental. ¿Listo? Esta es la matriz de rigidez de los elementos. O sea, cada elemento, un elemento de viga, un elemento de columna, va a tener una matriz de rigidez que va a estar relacionada a sus desplazamientos, a cuánto ella es rígida o no. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en la matriz de rigidez? Tenemos el módulo de elasticidad, tenemos el área de la sección transversal, tenemos la longitud del elemento y tenemos la inercia. Entonces nosotros debemos calcular el módulo de elasticidad, pues que el módulo de elasticidad no tanto se calcula, sino que es una propiedad del material. Tenemos el área de la sección transversal, que depende pues del elemento, y la inercia, que también va a depender de las propiedades de la sección transversal. Entonces, esta matriz de acá, como les digo, tiene sus definiciones. Podríamos hacer todo el paso a paso donde podríamos llegar a, a esta matriz, pero vamos a aplicarla, ¿cierto? Aquí vamos a confiar en los pensadores pues anteriores que dedujeron esta matriz. Entonces, esta matriz es para cada elemento. Entonces, hay que calcular esta matriz para cada elemento. Para una viga, para una columna, hay que calcular. Después de calcular, hay que transformar, porque esta matriz es dada para un elemento que está en posición en el eje X. Quiere decir, este es el eje X, este es el eje Y.
Esta matriz que vemos ahí es para un elemento que está completamente horizontal, o sea, en el eje X. Pero no todos los casos son así, ¿cierto? A veces tenemos elementos como las columnas que están verticales, podemos tener columnas inclinadas, tenemos diferentes tipos de elementos. Entonces nosotros vamos a, el elemento lo vamos a considerar que está en el eje X. Y eso va a ser las coordenadas locales. Entonces yo le voy a poner X', Y' a las coordenadas del elemento local. Y las coordenadas globales van a ser las coordenadas de la estructura. Vamos a pensar un ejemplo rápido. Yo tengo un pórtico. Digamos este pórtico, ¿cierto? 2 columnas, una viga. Este pórtico va a estar incluido en un sistema global de coordenadas, sistema cartesiano normal. Entonces este va a ser el sistema global. El sistema local va a ser el sistema que acompaña el elemento. Entonces vamos a decir, esta columna va a ser el elemento 1. Las coordenadas locales del elemento 1 serán las que acompañan su dirección. Entonces esta es el X' del elemento 1. Si esta viga yo lo voy a llamar el elemento 2, este será el eje X' del elemento 2. Y si este es el elemento 3, entonces este será el eje X' del elemento 3. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Cuando yo tenga un elemento, siempre voy a empezar del lado izquierdo al lado derecho. Entonces, este va a ser el nodo inicial de mi elemento y este va a ser el nodo final. Entonces, el eje X irá del nodo inicial al nodo final, el nodo X'. Y cuando tengo un elemento vertical, siempre voy a ir de abajo hacia arriba. Entonces, este será mi nodo inicial y este será mi nodo final. Entonces, el eje X' irá de 1 del inicial. Ay, ¿qué pasa? Del inicial al final. Y este será mi X'. En los ejemplos va a quedar, yo creo que un poco más claro. Entonces, tenemos la matriz de rigidez del elemento. Ya sabemos que para cada elemento debemos calcular esta matriz. Para cada elemento también vamos a calcular una matriz de transformación para pasar del sistema local al sistema global, que es una matriz de senos y cosenos, que es esta de acá. Ya lo vamos a ver con un ejemplo. Y después vamos a calcular las fuerzas, pero esto lo vamos a hacer al final. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando un calculista se enfrenta a un problema de estos y quiere resolverlo, ¿qué va a hacer? Va a identificar la estructura, va a enumerar los nudos, va a determinar la orientación de los elementos. Después vamos a calcular los términos de las matrices de rigidez de los miembros en coordenadas globales. Después vamos a ensamblar la matriz de rigidez de la estructura. Después vamos a partir la matriz, vamos a calcular las reacciones y vamos a calcular las fuerzas internas. Esto está en el espacio, en el tercer corte. Yo les dejé los libros de los capítulos donde pueden estudiarlo. Igual, pues yo creo que con un ejemplo de pronto nos va a quedar más sencillo. Miremos este ejemplo. Entonces, este ejemplo es un pórtico, ¿cierto? ¿Qué tenemos en este pórtico? Tenemos una columna, una viga, otra columna, tenemos 2 tipos de apoyo, tenemos cargas, tenemos la sección transversal, el área, la inercia y el módulo de elasticidad. En este ejemplo, las 3 propiedades son iguales para los 3 elementos. ¿Qué quiere decir? Que si las vigas y las columnas tienen la misma sección transversal. O sea, son de 50 por 50 o de 50 por 25, ¿cierto? Pero son iguales.
Entonces yo voy a tomar este ejemplo y lo vamos a iniciar para que ustedes comiencen los que no han comenzado, pues, el tercer corte. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer en un Excel. Es importante, recuerden, por favor, enviar el Excel. Te lo vamos a hacer acá. Voy a crear uno nuevo. Y voy a hacer este ejemplo. Entonces yo tengo este pórtico. Miren que este pórtico que tiene. Este pórtico tiene un empotramiento en este. Yo voy a nombrar los nodos. Entonces este va a ser el nodo 1, este va a ser el nodo 2, este va a ser el nodo 3 y este va a ser el nodo 4. Los elementos. Este va a ser el elemento 1, este va a ser el elemento 2 y este va a ser el elemento 3. Aquí hay algo importante y es una convención de este método. Siempre vamos a nombrar los nodos contrario a las manecillas del reloj. Entonces miren que yo empecé, no, en el sentido horario, perdón. Yo empecé por acá, 1, 2, 3, 4. Me fui dando la vuelta así para enumerar los nodos. Listo. Como acá tengo un empotramiento, ¿cuáles son las reacciones que yo voy a tener? Voy a tener una reacción en Y del nodo 1, una reacción en X del nodo 1 y voy a tener un momento porque es un empotramiento del nodo 1. Acá tengo un apoyo simple articulado, entonces voy a tener una reacción en Y del nodo 4 y una reacción en X del nodo 4. Este es el primer paso, identificar la estructura, ver cuántas reacciones tengo. Miren, tengo 5 reacciones, yo no puedo resolver esto por equilibrio, porque el equilibrio solo me dan 3 ecuaciones, tengo 5 incógnitas, tengo que aplicar un método. Podríamos aplicar el método de Hardy-Cross. El método de Hardy-Cross es o sea, su aplicación es muy buena en vigas. En pórticos también funciona, pero se hace mucho más largo y mucho más complicado. Por eso yo propongo que hagamos vigas con Hardy-Cross y pórticos con método matricial. Además que el método matricial es lo más actual, es lo que más se usa en la actualidad, entonces es importante que los conozcamos. ¿Qué más tengo acá? No, listo. Tengo 3 elementos, reconozco los nudos, reconozco las reacciones, voy a empezar con mi Excel. Entonces, en un libro vacío, yo voy a empezar. Elemento, ¿cierto? ¿Cuántos elementos tengo? 1, 2, 3. A cada elemento yo le tengo que calcular la matriz de rigidez. ¿Qué tiene la matriz de rigidez? La matriz de rigidez tiene el módulo de elasticidad, el área, la longitud y la inercia. Y después tengo que calcular la transformación de coordenadas. La transformación de coordenadas va a depender de los senos y de los cosenos. Los senos y de los cosenos dependen de la función del elemento, de la orientación del elemento, perdón. Entonces, vamos a suponer, este es mi pórtico, siempre el sistema global va a ser un sistema de coordenadas cartesianas normal, ¿cierto? XY, tranquilo. El sistema entonces de cada elemento entonces. El elemento 1 va a tener
este va a ser el eje X' del elemento 1. Este va a ser el eje X' del elemento 2. Y siempre voy a ir de abajo hacia arriba en columnas. Entonces este va a ser el X' del elemento 3. Entonces el ángulo con el que yo voy a calcular esos senos y los cosenos va a ser la relación entre el X' y el X. ¿Cómo así? Miren, para el elemento 1, el X' del elemento 1 viene acá, ¿cierto? Es este. ¿Cuál va a ser el ángulo? El ángulo va a ser el ángulo que se hace entre X' y X. Este ángulo es un ángulo de 90 grados para X1. El X2, entonces, cuando un elemento sea vertical, completamente vertical, su ángulo va a ser 90. Cuando un elemento sea horizontal, completamente horizontal, el ángulo va a ser 0. Entonces, yo voy a llamar teta 1 es igual a 90, que es el ángulo entre el X'1 y el X. Teta 2, ese ángulo, como estas dos líneas son paralelas, el ángulo entre ellas es 0. Dos líneas paralelas nunca se van a juntar, tienen la misma inclinación. Y para el X3, lo puedo extender hasta acá, o inclusive yo podría dibujar el X acá. Entonces va a ser este ángulo. ¿Quién me calcula este ángulo? ¿Cómo calcularían ese ángulo ustedes? Lo voy a volver a poner acá para que sea más fácil de calcular este ángulo. Yo quiero saber este ángulo de acá. Para conocer este ángulo, pues puedo conocer este, ¿cierto? ¿Cuál es este ángulo? Este ángulo tiene un cateto adyacente de 4 y un cateto opuesto de 6. Entonces, si este ángulo es teta, la tangente de teta va a ser, si este ángulo es teta, no es alfa. Voy a poner alfa para que no nos confundamos. Si este ángulo es alfa, entonces la tangente de alfa será opuesto sobre adyacente. Entonces alfa será la tangente inversa de 6/4. Entonces 6 dividido 4, tangente inversa. Este ángulo alfa es de 56.3 grados. Entonces este teta, esto acá mide 180, ¿cierto? Teta va a ser 180 menos alfa. Y esto va a dar 123.7. Entonces, de nuevo, para el primer elemento que fue este, como él está totalmente vertical, este va a ser el X' y este va a ser el X. Entonces, este ángulo es de 90. Como la viga está totalmente horizontal, entonces ese ángulo es de 0. Y aquí calculé este teta que me dio de 123.7. Entonces, los voy a poner acá. Elemento, voy a poner ángulo. Entonces, del primero es 90,
del segundo es 0, del tercero 123.7. Pero Excel trabaja en radianes, ¿cierto? Entonces yo voy a poner ángulo en radianes. Y aquí yo puedo, Excel tiene la opción de pasar a radianes el ángulo en grados. Entonces solamente selecciono. 90 es pi medios, 0 es 0, 123.7 es 2.15 en radianes. Entonces tengo 3 elementos, 3 ángulos, radianes. Voy a calcular entonces el coseno. El coseno de cada uno va a ser entonces el coseno del ángulo. Coseno de 90, 0, ¿cierto? Miren, 6.12 por 10 a la menos 17. Eso es 0. Inclusive lo puedo poner con número. Ese ángulo es 0. Coseno de 0, 1 tiene que dar, ¿cierto? Sí. Y coseno de 123.7. Y voy a calcular el seno más la función seno de el ángulo en radianes. En Excel se tiene que trabajar en radianes. Coseno, seno. Tengo las propiedades que necesito para el la matriz de transformación. Ahora necesito para la matriz de rigidez. Para matriz de rigidez yo necesito área, necesito inercia y necesito longitud. Les recomiendo poner las unidades porque es muy común que se equivoquen en las unidades. Entonces escriban en las unidades que estén trabajando para que después no se vayan a equivocar. Y el módulo de elasticidad. Entonces, el área es un dato del problema. 5 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Voy a pegar esto acá. Área. 5. Cuando yo voy a poner por 10 a la menos 3 en Excel, pongo E a la menos 3. 5 por 10 a la menos 3. Todos son iguales. Entonces los puedo copiar. La inercia es 5 por 10 a la menos 4. Son iguales. Y la longitud. El primer elemento, ¿cuánto mide? Este elemento de columna, mide 6 metros, ¿cierto? Mide 8. Empieza acá y termina acá. Mide 8 metros. El elemento 2, esta viga, mide 6 metros, según los datos del problema. Y para el tercero, pues voy a tener que calcularlo con Pitágoras, esta longitud, ¿cierto? Entonces, esa longitud es la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 4 al cuadrado, 7.21. Entonces, cálculo de primero de primaria. Y el módulo de elasticidad será 2 por 10 a la 8 kilonewton por metro cuadrado. Importante. Entonces, el E lo voy a trabajar en kilonewton por metro cuadrado. Recomendación, siempre escríbanlo, porque es muy común que se equivocan. ¿Cuánto es? 2 por 10 a la 8. Esos son vigas y columnas de acero. Es el módulo de elasticidad del acero. 2 por 10 a la 8, 2 por 10 a la 8, 2 por 10 a la 8. Esto es a lo que nosotros le llamamos discretizar. Discretizar es separar los elementos y calcular sus propiedades. Entonces, calculo el ángulo, el coseno, el seno y voy a dejar registradas las propiedades de los materiales y de las secciones transversales. El área, la inercia, la longitud,
Normalmente las vigas no tienen la misma inercia que las columnas, normalmente no tienen el mismo área. Esto pues es como para un ejemplo. Voy a calcular 3 propiedades para cada elemento. Voy a calcular matriz de rigidez en coordenadas globales. Voy a calcular. Ay, no, eso no es lo que quería hacer, voy a juntar. Después voy a calcular matriz de transformación. Y después voy a calcular. Ay, ¿por qué hago esto? Matriz de rigidez en coordenadas globales. Para cada elemento. Voy a explicarlo para uno y ustedes hacen los demás. Entonces, matriz de rigidez en coordenadas globales va a tener esta expresión. La voy a copiar acá. Esta va a ser la matriz de rigidez de elementos. Es una matriz 6×6, siempre es una matriz 6×6. ¿Por qué? Porque es una matriz que va a relacionar las fuerzas con los desplazamientos. Y en un elemento de viga o de columna, yo digamos tengo este elemento, yo tengo en este nodo, puedo tener un desplazamiento en X, un desplazamiento en Y, un desplazamiento en Z. Y en el nodo final también puedo tener un desplazamiento en X, un desplazamiento en y un desplazamiento en Z. Eso es lo que se conoce como grados de libertad. Entonces, por eso la matriz siempre va a ser 6×6, siempre, para elementos de viga y para elementos de columna. Entonces es una matriz 6×6, entonces yo para elemento 1, entonces voy a calcular EA sobre L, entonces va a ser E por A sobre L. Lo calculo. 0, 0, menos EA sobre L. Entonces va a ser menos lo que yo acabo de calcular. 0, 0. Calculé la primera columna. Segunda columna, 0 más 12 veces E veces I sobre L, pero este L está al... Ay, ¿cómo es que se pone acá al cuadrado? Se me olvidó con este. Voy a ponerla al... No, va a tocar. Ustedes me disculparán. No me acuerdo estoy con un computador diferente al mío. Entonces, este veces L veces L es L al cuadrado, ¿cierto? Entonces acá tengo 12 E I sobre L al cubo, que es este elemento de acá. El de abajo tengo 6 por E por I sobre L al cuadrado. L al cuadrado es L veces L. Listo. 0. Después tengo menos 12i sobre L3, como yo ya lo calculé arriba, le pongo menos, así que ya calculé, y 6i sobre L2, que es lo mismo que ya calculé acá. 6i, listo. Calculé la segunda columna. La tercera columna va a ser esta de acá, entonces va a ser 0, 6i sobre L2, que yo ya lo calculé acá, lo puedo poner, copiar.
4 de I sobre L no lo he calculado, entonces más 4 veces E veces I sobre L. 0 menos 6i sobre L2, que yo ya lo calculé, y 12i sobre L. 12i sobre L no lo he calculado, entonces 2 veces es acá. I sobre L. Calculé la tercera columna. La otra ya la puedo calcular en la función de las otras. Entonces, menos EA sobre L. Menos EA sobre L, yo ya lo calculé. 0, 0. EA sobre L, yo ya lo calculé, ¿cierto? Entonces lo voy a poner EA sobre L. 0, 0. Esa es la cuarta columna. La quinta columna, 0, menos 12i sobre L al cubo, yo lo calculé por acá, menos 6i sobre L cuadrado, lo calculé por acá, 0, 12i sobre L al cubo, menos 6i sobre L. La quinta columna. Y la sexta, entonces, va a ser 0, 6i sobre L cuadrado, 6i sobre L cuadrado, ya lo calculé. 12i sobre L, yo ya lo calculé, es este de acá. 0, menos 6i sobre L cuadrado, menos 6i sobre L cuadrado, es este. Y 4i sobre L, que yo lo calculé acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a tomar los valores que ya están en esta matriz y lo voy a calcular para cada uno de los elementos. En este ejemplo, ¿qué cambia? Cambia la longitud, pero también puede cambiar el área, puede cambiar la inercia, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado con eso. Calculé la matriz de rigidez en coordenadas globales de mi elemento, le voy a poner como un borde para saber. La matriz de transformación, la matriz de transformación la calculo con esta y esta. Listo. Entonces, y esta la voy a poner acá. Esta matriz es la matriz que está acá, que aparece acá así. Entonces, la matriz de transformación. El primer elemento, coseno del ángulo. Entonces, para mí, elemento 1, coseno del ángulo. El segundo va a ser seno del ángulo. Entonces, seno del ángulo. El tercero es 0. Y los demás, esta es una matriz de 3 por 3 de ceros. Entonces es 0, 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. La segunda es menos el seno del ángulo, este elemento de acá. Menos el seno del ángulo. Después el coseno del ángulo. Después sigue 0. Acá la tercera va a ser 0, 0, 1. Entonces, como la primera parte de la matriz, este cuadrante también es una matriz de ceros de 3 por 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y acá tengo la misma. Esta de acá se repite acá, entonces yo puedo copiar. Control C. Como yo lo traje de arriba, es importante pegar valores.
Entonces acá tengo la matriz de transformación de mi elemento 1. Y después voy a calcular aquí. La matriz de rigidez en coordenadas globales. Entonces, ¿esta cómo la voy a hacer? Calculo. Tengo la matriz en coordenadas globales. Tengo la matriz de transformación. Ahora entonces lo que voy a hacer es calcular la matriz de rigidez en coordenadas, esta primera es en coordenadas locales. Perdón. La primera que yo calculo es en coordenadas locales. La matriz de transformación es la matriz, yo creo que ustedes, si recuerdan un poco de geometría, estas matrices de transformación que pasan un sistema hacen una transformación de un sistema a otro. Entonces, en coordenadas locales son las coordenadas del elemento, el X' de cada uno. En coordenadas globales es el sistema cartesiano normal. ¿Cómo lo voy a calcular? Utilizando esta operación matricial. Esta operación matricial tiene esta expresión. La matriz en coordenadas globales, la matriz de rigidez en coordenadas globales va a ser igual a la matriz de transformación veces la matriz en coordenadas locales veces la matriz de transformación transpuesta. Van a ver cómo voy a hacer esto acá de fácil. Como es una matriz 6 por 6, yo entonces voy a seleccionar un espacio 6 por 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, tengo seleccionado y voy aquí a la parte de arriba y copio igual. Esto va a ser igual. Para multiplicar matrices, yo utilizo, espérate un momento, acá. Para multiplicar matrices, yo utilizo las funciones que tiene Excel para operar matrices. Entonces, copio mmult, miren aquí dice la descripción, devuelve el producto matricial de dos matrices. Entonces, mmult y abro paréntesis. Como yo tengo que hacer dos operaciones, miren, yo tengo que hacer lo siguiente, tengo que hacer en coordenadas globales, la matriz de rigidez va a ser igual a la matriz de transformación veces la matriz de rigidez en coordenadas locales veces la matriz de transformación transpuesta. Entonces voy a hacer primero esta multiplicación y después la voy a multiplicar por eso. O sea, va a ser mmult de mmult de esta veces esta. Vamos a ver si se entiende. Entonces, mmult de mmult, porque primero voy a hacer la multiplicación de estas dos, de la transpuesta. Entonces voy a la matriz de transformación, punto y coma, la matriz de rigidez en coordenadas locales, cierro. Y esto, o sea, este producto que es este primero, lo voy a multiplicar con la matriz transpuesta de la matriz de transformación. Entonces voy a poner transponer la matriz de transformación. Cierro paréntesis, ahí. Para hacer multiplicaciones y operaciones matriciales, yo no puedo dar solo Enter, sino que tengo que dar Control Shift
Enter. Y ahí ya me hizo la multiplicación. Entonces, esta es la matriz de rigidez en coordenadas globales. Entonces, este es el primer paso. Es el paso del cálculo de las matrices de rigideces de cada uno de los elementos. Entonces, mire, yo voy a hacer esto para el elemento 1, para el elemento 2, para el elemento 3. Entonces, denme un momento, yo abro. El tercer corte es este de acá. Estoy haciendo el primero. Bueno, no importa. Pero tiene diferentes secciones transversales. Entonces, jóvenes, ¿qué les voy a proponer? Empiecen. Son dos elementos, son dos pórticos. A cada uno de estos pórticos empiecen a discretizarlos. Entonces tomen cada uno de los elementos, cada uno de los sistemas, hagan este cálculo que yo acabo de hacer. Yo entonces ya les hice el cálculo para el elemento 1, pues en realidad lo tienen que hacer porque miren, el área va a cambiar, ¿cierto? La sección transversal de la viga es de 300 por 400, entonces el área cambia. De la columna es de 300 por 300, entonces el área, la inercia cambia. El modo de elasticidad también es diferente. Entonces, lo que les voy a recomendar es que hagan hasta este primer paso de los dos pórticos. Y van a ver que ya después de hacer esto, que es como lo más engorroso, ya solucionarlo es algo muy simple que lo vamos a ver en la videoconferencia. Si esto pues es un tema nuevo, si no habían visto el libro, si no han estudiado, pues puede ser que sea de pronto parezca demasiado abstracto, pero pues se aprende haciendo, ¿cierto? Entonces, yo quería como dejar hasta acá en esta tutoría, porque es el paso como más largo para dejarlos a ustedes que hagan esto mismo que yo acabo de hacer con todos los elementos de los dos pórticos con los que vamos a trabajar. Y en la videoconferencia terminamos, traemos todas las dudas y vamos a tener un excelente cierre de semestre. ¿Hay alguna duda? Me imagino que puede ser como difícil que haya dudas sin hacer, entonces lo que les recomiendo es que empiecen a hacer. ¿Sienten que pueden comenzar? Sí, profe, pero digamos todos esos resultados, bueno, ¿cómo lo interpreta uno para, digamos, para la estructura? Veo mucho número, no sé, ¿será que se perdió? Sí, no, es que hasta ese momento, o sea, esa matriz de rigidez, ¿cómo se interpreta físicamente? Mira, cada uno de los elementos de la matriz de rigidez, que es esta que está acá, cada uno de los elementos es la fuerza necesaria para generar un desplazamiento unitario en ese punto. Entonces es un poco abstracto, pero eso es el sentido físico. El sentido físico es la fuerza necesaria de ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuál es el siguiente paso? A partir de las matrices de rigidez de todos los elementos, vamos a montar una matriz de rigidez global y con esa matriz global van a ver cómo vamos a calcular las fuerzas de reacción y los momentos en toda la estructura. O sea, en este momento es abstracto porque no llegamos hasta el final. Pero entonces por eso les recomiendo que lean los capítulos de los libros que yo les recomendé, que comiencen y juntos hacemos este
este tercer corte. ¿Ok? Ok, profe. No se preocupen que vamos haciendo que en algún momento esto cobra sentido. Bueno, que esta clase vale oro, profe. No, comiencen, repitan el video, hagan el paso a paso, yo les pongo la grabación ahorita y tengan ya esto, pero todo para todos los elementos del trabajo. Y van a ver cómo con esta última videoconferencia montamos la matriz del sistema y calculamos reacciones. ¿Listo? Listo, Ine. Listo. Entonces, si no hay más dudas, yo dejo por acá. Los otros compañeros, ¿qué dicen? ¿Pueden comenzar? ¿Está bien? Sí, ingeniero. Listo. Listo, bueno, les deseo una feliz noche y mucho ánimo en este final de semestre. Gracias, profe. Hasta luego. Un saludo, chao. Chao, profe.